Cuando nosotros empezamos el festival en el 2003, no nos imaginábamos todo el recorrido que iba a tener. Este año ya cumplimos 18 años, nuestra mayoría de edad, y el festival ha pasado por muchas etapas, pero la verdad es que ninguna ha sido tan especial como la que estamos viviendo este año. Cuando sacamos la convocatoria, el 15 de marzo de este año, justamente el día antes se había decretado el confinamiento de la población y las expectativas eran muy extrañas, no sabíamos muy bien qué iba a pasar, si íbamos a poder hacer el festival, si no, en qué condiciones. Llevamos todo el año trabajando y en cuanto acaba una edición ya vemos el tema central del año siguiente y este año iba a ser la sostenibilidad, porque en 2010, hace 10 años, tuvimos cambio climático y queríamos ver qué cosas habían cambiado, ¿no? Qué cosas habíamos hecho para detener este cambio climático 10 años después, ¿no? Y teníamos un cartel y todo, en marzo ya teníamos el cartel, habíamos empezado a ver un montón de documentales, exposiciones, un montón de material. Cuando vino esto, vino el virus y de pronto era como, ¿y ahora qué no? ¿Ahora qué hacemos? El cambio climático sigue siendo lo más importante y más en época de pandemia. Decidimos que había que cambiar el tema. Así que nos pusimos rápidamente qué hacemos. Para empezar, cambiamos el tema central. El tema central va a ser la COVID-19 y ahora qué. Y aparte del tema central, lo que había que pensar también es cómo íbamos a hacer la edición, dónde la íbamos a hacer. Y nos dimos cuenta de que un festival, como había sido hasta el momento, un festival presencial en el Auditorio Güero Vallejo, llenando las prácticamente 1000 butacas que llenábamos cada sesión, pues iba a ser imposible. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo los vamos a emitir esos cortos? ¿Online? ¿Vamos a hacerlo con un público mínimo en el Auditorio Güero Vallejo? Y Luis dijo, podemos hacerlo en autocine. La verdad es que Luis tiró de todo porque nos parecía muy complicado. A mí personalmente me parecía muy arriesgado porque la inversión ha sido enorme y yo la veía enorme y la cantidad de dificultades para llevar el espíritu festivo a un autocine. Veíamos que el autocine se podía organizar, diseñar de una forma que fuera realmente muy atractiva para la gente y que supusiera una opción muy original y que bueno, pues que aunque fuera un año diferente, por lo menos no nos cargáramos el festival como habíamos concebido como un evento social. No teníamos ninguna idea, ninguna experiencia absolutamente en el mundo del autocine. De hecho, poca gente en España la tenía porque solamente había 3 autocines. Y lo que hicimos fue investigar. Visitamos el Autocine Madrid-Race, vimos las cosas que había allí interesantes, la verdad es que nos aportó mucho aquella visita y a partir de ahí empezamos un proceso de investigación, pero ya convencidos de que el formato válido para poder hacer el festival, que permitiera que cada uno estuviera en su coche, dentro de su burbuja, que hubiera un distanciamiento social, pero al mismo tiempo fuera una experiencia colectiva, veíamos que la única opción era efectivamente el autocine. Así que hubo que buscar patrocinio y hubo que empaparse de autocines y hubo que ir a por ello, pero siempre guardando el espíritu festivo. No, para no hacer un autocine al uso, sino que había que tener en cuenta muchísimas cosas, como por ejemplo la programación. Nosotros queríamos programar cortos durante más de un mes. Queríamos poner los largos que quisiéramos poner, no son las películas taquilleras de Hollywood, sino un cine de autor, un cine que transmita algo, un cine social. Ahora que cumplimos 18 años y nos parece una fecha muy señalada, pues queríamos contar con hacer un nuevo repaso con los cortometrajes que hayan pasado desde el año 2012 hasta ahora. Y vamos a poner secciones muy interesantes como los mejores cortos sobre tercera edad, sobre adolescencia. Pero aparte de contar con la programación de cortometrajes, con esa retrospectiva, nos parecía un punto clave contar también con una programación de largometrajes que pudieran atraer a otro tipo de público que de entrada a lo mejor no sabe lo que es el cortometraje o siente un cierto rechazo hacia este formato. El problema a la hora de ir a programar largometrajes es que la mayoría de las distribuidoras, las grandes distribuidoras, se negaron a alquilarnos las películas para esta programación, alegando que hacíamos una cierta competencia a las salas de cine comerciales. En nuestro ánimo, desde luego, no estaba eso en ningún momento. Nosotros queríamos sumar, no restar. Queríamos sumar una experiencia diferente, con una programación diferente, con películas que no son de estreno, películas que ya son clásicas, películas que tienen un gran peso, que
películas además con un contenido social importante. Pero bueno, nos topamos con esto, con lo cual se redujo bastante el abanico de películas que podíamos contratar. Aún así, la verdad es que encontramos unos catálogos muy buenos con las distribuidoras con las que hemos trabajado y creo que al final hemos programado unas películas quizás no tan conocidas para el gran público, pero sí que tienen una gran calidad. Luego tenemos la Semana Grande, la semana que como siempre será festivo con los cortos de este año a los premios Picazo. Y luego queremos hacer una gala. Vamos a ver la gala que tenemos que idear para que sea muy divertida, porque grabada no es lo mismo que en directo. Entonces es todo un reto que estamos haciendo para ver que sea dinámica, para ver que también podamos entrevistar, seguramente será por videoconferencia, al jurado, a la ONG, que también va a dar su premio de conciencia social, a los ganadores también les queremos tener. Entonces todo esto es un trabajo enorme de edición, de cámara, de estar grabando, pero bueno, vamos a coger ese reto para que tenga el autocine el espíritu festivo. Cuando nos planteábamos dónde ubicar la pantalla, que era uno de los primeros puntos a tener en cuenta, había que pensar un espacio que tuviera un buen ángulo de visión, que permitiera también aprovechar bien el espacio. Entonces estuvimos dándole vueltas a ver. Lo primero que se nos ocurrió, casi de una forma que parecía lo más natural, era ubicarlo encima del escenario que tenemos encima de los servicios, pero nos dimos cuenta de que eso hacía que las plazas estuvieran muy a lo ancho y por lo tanto hubiera unos ángulos de visión muy laterales para muchísimos de los vehículos. Sí que es verdad que con eso conseguíamos que las últimas plazas no estuvieran muy lejos. Hubiéramos podido haber hecho el autocine con una pantalla más pequeña, pero nos parecía eso, que el ángulo de visión iba a ser muy lateral. Nos planteábamos también pues, el crear un espacio donde la gente no tuviera acceso a nuestros contenidos si no haya pagado previamente la entrada. Parecía muy complicado ponerle puertas al campo y evitar que la gente pudiera ver lo que estuviéramos proyectando. Así que finalmente descartamos esa opción y lo que buscamos fue la ubicación desde la cual los coches estaban estudiando de la forma más frontal posible a la pantalla. Esto de alguna forma determinaba la ubicación de todos los elementos. Para empezar, el ángulo de visión lo habíamos conseguido que fuera más estrecho para que los coches estuvieran más frontalmente a la pantalla, pero eso implicaba que los coches se iban a ir alejando cada vez más y que iba a haber filas que iban a estar a bastante distancia. Y también, por otra parte, la zona del chill out y la zona del food truck iban a estar detrás de esta zona, pero hacia un lado para que desde allí se pudiera visionar sin problemas la pantalla. Una vez que hayamos decidido la ubicación de la pantalla, lo siguiente que teníamos que decidir es cómo colgábamos esa pantalla. Estuvimos mirando bastantes opciones, desde vallas publicitarias que exigían hacer una cimentación muy potente, muy cara también, y que iba a quedar de una forma permanente. Por presupuesto y por tiempo, porque el hormigón tarda en fraguar 28 días, era una opción que se nos iba completamente de las manos. Nos planteamos utilizar un truss, un cuadrilátero sobre el que colgar la pantalla y permitir que la pantalla pivotara sobre su eje horizontal superior, pero lo descartamos porque veíamos que la tela no iba a poder soportar tanto peso, tanto aguante, el viento la podría rasgar en pocos días, por lo cual es otra opción que también descartamos. Nos planteamos también hacer una estructura con sistema layer. Este sistema no permitía que la pantalla pivotara hacia el interior, solamente hacia el exterior. Había que poner una serie de pesos muy grandes, la estructura en sí era muy compleja, también era cara, y la pantalla, lo que era la tela, vimos que tampoco iba a aguantar los vientos. Así que finalmente lo que decidimos es que la pantalla había que ponerla contra una pared, y puesto que no había una pared donde la necesitábamos, esa pared había que construirla, y la forma que ideamos para construirla fue a base de contenedores marítimos, aprovechando las medidas de los contenedores marítimos, que son de 12 metros, haciendo una pared de un contenedor junto a otro, conseguíamos 24 metros y era un tamaño de pantalla idóneo para el espacio donde íbamos a organizar el autocine. La pantalla de 24 metros, para que tuviera el formato que nosotros queríamos, panorámico, tenía que tener 10 metros de altura y por lo tanto, para que quedara a 4,5 metros de altura, teníamos que poner 5 contenedores uno sobre otro, crear una altura de 14,5 metros, y esto suponía un reto importante, puesto que esa altura supone también un peligro de cara a que los vientos, si hubiera habido vientos muy fuertes, pudiera haber derribado toda la estructura. Así que lo siguiente que teníamos que pensar es cómo hacíamos que esos contenedores no pudieran correr peligro. El siguiente tema que teníamos que estudiar es cómo organizábamos el tema de las plazas de los vehículos, que tenían que ir mirando, apuntando hacia la pantalla
de la forma más cómoda y que permitiera que unos vehículos no estorbaran la visión de los que había detrás. Veíamos que había que hacer unas calles amplias para poder introducirse dentro de las plazas, para poder manejarse bien allí sin problemas, pero que también las plazas en sí tenían que ser muy amplias. Las plazas tienen un tamaño de 6,5 metros por 3,20 en el lado más estrecho, es mucho más amplia de lo que suelen ser las plazas de aparcamiento. Había que identificarlas, pusimos unos postes. El tema que queríamos asegurarnos es que hubiera una visión cómoda desde las plazas hacia la pantalla, pero al mismo tiempo que fuera fácil aparcar los coches. Nos planteábamos que si poníamos las plazas de forma recta, lineales, las plazas más laterales las personas iban a tener que girar mucho la cabeza para ver la pantalla. Así que lo que teníamos que hacer era girar las plazas. Y dentro de lo que era el giro de las plazas tampoco podíamos hacer algo muy exagerado, porque entonces habría habido una curvatura, sobre todo en las filas delanteras, tan grande que hubiera hecho muy complicado poder aparcar. Así que lo que optamos fue por un término intermedio, de tal modo que las calles no tuvieran una curvatura excesiva, pero lo suficiente para que los coches apuntaran todos ellos hacia la pantalla. Cuando nos hicimos un plano y dibujamos las plazas, pues quedaban muy bonitas, muy bien ubicadas, pero luego cuando fuimos a plasmarlo en el lugar en sí, nos dimos cuenta con que había situaciones que no eran posibles y eso nos forzó mucho la ubicación de las plazas. Casetas como esta, cuadros eléctricos que estaban ubicados donde estaban ubicados y no podíamos mover, nos obligaron a que estuvieran en mitad de dos plazas y estuvieran siempre dentro de la zona donde aparcan los coches, nunca en mitad de una calle. Eso suponía, tanto aquí como en la entrada de las calles, que no podíamos utilizar las entradas que a nosotros nos había parecido más idóneas en un principio, si esto hubiera sido un espacio totalmente diáfano. Lo cierto es que había ciertos obstáculos que había que solventar y eso nos, de alguna forma, determinó a qué altura se ponían las calles y cuántas plazas podíamos llegar a ubicar en este espacio. Una de las cosas que nos planteamos desde el principio, cuando decidimos hacer autocine, es que teníamos que intentar optimizar todos los recursos que teníamos. Eran escasos, las subvenciones no llegaban, patrocinios de empresas privadas tampoco eran suficientes para alcanzar el presupuesto inicial que nos habíamos planteado, así que teníamos que ahorrar bastante en costes y eso hizo que en ningún momento nos planteáramos subcontratar empresas que pudieran hacer una serie de servicios que nos hubieran facilitado mucho el trabajo, la verdad. Fue todo un planteamiento desde el principio muy artesanal, en el que hacíamos, por ejemplo, para los postes que iban a señalizar las diferentes plazas de los coches, en vez de comprar bases de hormigón, que tenían un coste pues, entre 15 y 20 euros, pues lo que hicimos fue unos moldes de tartas, hicimos nosotros hormigón, varilla. Lo mismo, los postes eran unos postes que hicimos con tubería de PVC. Contamos con muchísimo apoyo de muchas empresas que nos han estado dando pues, una serie de materiales, de servicios en especie como patrocinio, y eso nos ha facilitado pues, desde desinfectantes, sacas de arena que hemos utilizado para poner contrapeso en contenedores, y eso nos ha permitido pues, tener un ahorro importante dentro del presupuesto global del autocine. Bueno, de cara al diseño y al cálculo de los contenedores que iban a servir de base para la pantalla y teniendo en cuenta las dimensiones que queríamos, en un principio íbamos a poner dos columnas de 5 contenedores, 10 contenedores en la parte frontal, y por detrás íbamos a añadir otros 4 contenedores para intentar absorber un poquito el momento de vuelco. Como vimos que con el peso propio de los contenedores no absorbíamos el momento de vuelco que podía generar ese viento, en torno a 70-80 km por hora, decidimos lastrarlo con unos contenedores de agua en un principio, aunque luego vimos que era más efectivo hacerlo con sacas de arena. Metimos en total 44.000 kilos de arena en la base de las dos columnas de contenedores, con lo cual al final el resultado que nos dio es que lo que es la estructura unida nos aguantaba rachas de hasta 128 km por hora. Todo se aseguró con twist lock, se unió todo bien, se hicieron cruces de San Andrés para armar los cuerpos y aparte se pusieron distintos vientos para asegurar un poquito la estructura, y yo creo que al final lo que conseguimos fue un bloque bastante homogéneo que, bueno, de cara a las posibles rachas de viento no tuviéramos ningún problema. En cuanto a la forma de sujetar la pantalla en los contenedores, estuvimos barajando varias posibilidades. El peso total de la pantalla con el trus a la que va cosida
era de 380 kilos. No era un peso excesivo, pero sí que era un peso que teníamos que tener seguro. A eso había que aumentar también la presión que podía ejercer el viento si se colaba por detrás de la pantalla. Dentro de los incidentes que hemos tenido durante todo lo que ha sido el montaje del autocine, que han sido bastantes obviamente, nosotros partíamos de una experiencia cero en cuanto a la organización de autocines y en cuanto a la instalación, una instalación de estas dimensiones. Hubo incidentes, como por ejemplo cuando fuimos a levantar la pantalla, la forma en que la diseñamos, cómo la íbamos a elevar con una grúa, pues no fue la correcta, y lo que ocurrió es que las propias cinchas que agarraban la pantalla, lo que hicieron fue estrecharla, hacer como de libro, arquearla, y finalmente la propia estructura de la pantalla rompió cuando estaba a medio levantar. La propia tela sujetó lo que es la estructura de la pantalla y no hubo ningún incidente, pero bueno, la verdad es que fue un punto complicado de resolver porque teníamos que instalarla casi de inmediato. Teníamos una hoja de ruta para seguir para el montaje y nos encontrábamos de repente con que la estructura de la pantalla estaba rota, no podíamos comprar un nuevo trus, tardaría entre 10 y 15 días en llegar, y afortunadamente conseguimos una persona, un voluntario, que nos ayudó a fabricar una pieza que reparaba ese trus que había sido dañado, y conseguimos finalmente también montar la pantalla pues, pieza a pieza. En vez de montarla en el suelo y elevarla, que era nuestra idea inicial, al final vimos que la única opción que teníamos, y con el trus ya algo debilitado, la única opción que teníamos era montar todo el marco del trus, primero la parte de arriba, luego los laterales, la parte central y por fin la base, y a continuación colgar la pantalla desde arriba y lo mismo, ir bajando de arriba hacia abajo, enganchando por los laterales y finalmente la parte de abajo. A la vez que estábamos montando los contenedores sobre los que se iba a sostener la pantalla, estábamos al mismo tiempo montando lo que era la cabina de proyección, que eran eso, dos casetas, una sobre otra. La caseta superior es donde se iba a proyectar. Ya se había escogido una caseta que tenía una ventana en el centro. Una vez que habíamos decidido cuál era la ubicación de la pantalla y una vez que habíamos decidido dónde iban las plazas, inmediatamente estaba prácticamente determinado dónde tenía que estar la caseta y la cabina de proyección. Debido a la distancia de 100 metros que tenemos desde la pantalla hasta el proyector, hemos decidido alquilar un Panasonic de 30.000 lúmenes, el cual lanza un haz de luz muy potente y que llega a toda la pantalla de forma uniforme. Cabe resaltar que de los 30.000 lúmenes solo usamos 20.000, debido al formato al que estamos proyectando, de 1920 por 800. Sin embargo, la calidad es muy óptima, dando una imagen excelente. Una vez que estaba montada la infraestructura principal, es decir, la pantalla y la cabina de proyección, que eran los elementos esenciales para poder proyectar, lo siguiente que teníamos que armar era todo lo demás que hacía que aquello no fuera simplemente un lugar de proyección, sino que fuera todo un evento. Eso significa pues, que había que, por una parte, vallar, perimetrar toda la zona para impedir el acceso de gente al interior, delimitar la zona del food truck y la zona de la terraza, lo cual se hizo con unas vallas que hicimos con palés, los pintamos en color blanco para que fuera más agradable. Ahí montamos también una caseta que nos sirvió tanto de almacén como de tienda. Instalamos una cabina de control de acceso hacia la entrada del recinto. Lo pintamos, todo eso quedó perfectamente pintado y delimitado también con neumáticos reciclados para que los coches supieran bien cuál era la ruta que tenían que hacer para acceder al recinto. Una vez que estaba todo el recinto cerrado, nos parecía que lo que era el acceso era el punto más importante para llamar la atención del público, y para eso había que hacer algo que fuera llamativo. No bastaba con poner simplemente unas puertas, sino que decidimos poner todo un pórtico con trus y que estuviera cubierto con lonas que fueran muy llamativas, incluso que tuvieran iluminación para que de noche se pudiera ver claramente que ese era el acceso al autocine del Festigo. Para acometer un autocine en tiempos de la COVID-19 hemos tenido que tener en cuenta muchísimos parámetros y pensar en todas las distintas zonas de un espacio tan amplio como este, ¿no? Como este recinto, y poder adecuarnos a las medidas de sanidad e incluso sobrepasarlas para dar seguridad al espectador y a todos nosotros, a todos los trabajadores. Hemos ideado, ¿no? todo un protocolo exhaustivo, minucioso, estudiado parte por parte, todo un recinto tan grande, ¿no? Que incluye muchas áreas diferentes. Para empezar, tenemos todo el pasillo que recorre el recinto y que lleva desde la entrada al autocine, pasando por la terraza, el chill out, servicios y hamacas. Todo ello recorre un camino que tiene dos sentidos
separados uno del otro por neumáticos, ya que estamos en un autocine, con 2 metros cada carril y que está perfectamente indicado por cuál es el de ida, cuál es el de venida y que también te lleva a los servicios con una entrada y una salida de los servicios, igual que a la terraza chill out con una salida y una entrada, debidamente todo muy bien señalizado para evitar que haya aproximación entre las personas o evitar aglomeraciones. Intentábamos tener un búnker, ¿no?, contra el virus, por eso lo de los coches, por eso la comida se llevaba a los coches en bicicleta, todo se ha intentado pagar con tarjeta, intentar pues eso, interactuar lo menos posible con la gente. Aquí en las mesas te sirven en la mesa, se desinfectan, hay unas distancias grandísimas. Yo creo que hemos conseguido un ambiente de terraza, pero de estar muy a gusto viendo cine, sin peligro de contagios. Más medidas que hemos tomado, sobre todo según iban pasando las semanas y se acercaba el estreno, es la higiene en los servicios, de tal manera que hay siempre 2 personas vigilando, controlando la entrada y salida en el aseo de mujeres y de hombres, viendo cuáles son los que están libres y en cuanto la persona sale, se limpia ese servicio. Disponemos de dispensadores de gel hidroalcohólico en todos los puntos de los servicios, tanto de hombres como de mujeres, y con este sistema de doble lavado, doble higiene, tanto en la entrada como en la salida, evitamos que las personas puedan o bien depositar aquí un hipotético virus que puedan traer o bien que se lo puedan llevar. Con ello yo creo que conseguimos que los servicios sean una zona especialmente segura. Para que un evento como era el autocine que nos habíamos planteado funcionara en condiciones, teníamos que reunir un equipo humano que fuera profesional, que fuera cercano, que también se implicara enormemente en el proyecto, que fuera capaz de adaptarse desde sus diferentes áreas al trabajo que teníamos que hacer. Para ello decidimos diseñar un equipo por diferentes áreas. La organización de producción este año ha sido totalmente diferente porque al final era un autocine que no lo habíamos hecho nunca, nosotros siempre lo hemos hecho en el teatro. Todo el equipo nos hemos tenido que hacer expertos en luces de coches, en radios, configuraciones y tal, porque al final aquí pues eso, todo el mundo tenía que tener sus luces apagadas. Por otra parte hacía falta un equipo audiovisual que se encargara de lo que es la proyección, de lo que se encargara de las grabaciones, de lo que íbamos a hacer allí para que también hubiera un testimonio posterior de qué es lo que habíamos hecho. Hacía falta un equipo de cocina, tanto de pues, las personas que iban a encargar de cocinar los diferentes alimentos, como de distribuirlos a los coches a través de unas bicicletas con remolques. Las personas que se iban a encargar de tomar los pedidos, porque bueno, el sistema que habíamos decidido era que los clientes nos hicieran los pedidos a través de WhatsApp para evitar también que hubiera contactos, que hubiera colapsos en el food truck para hacer los pedidos, sino que desde los propios coches se podían hacer. En fin, todas las diferentes áreas se fueron cubriendo con gente muy involucrada con el festival, gente muy responsable, gente muy cercana. De alguna forma conseguimos crear un equipo muy unido, muy cohesionado y que realmente lo dio todo, dio absolutamente todo lo que podía dar. Con la zona chill out y el food truck hemos querido ampliar la experiencia en el autocine y conseguir un espacio sostenible. Toda la terraza chill out ha sido hecha por el equipo de materiales reciclados, de ruedas, de palés. Hemos conseguido un menú pues diferente, el solomillo era plato estrella con cebolla caramelizada y queso brie, los fingers de mozzarella con mermelada de frambuesa, cosas no habituales en un autocine. Al mismo tiempo, sobre la comida nos han dicho que se han sorprendido de que sin reducir demasiado la calidad de una comida realizada por un food truck, el sabor era exquisito. El tema de aparcar los coches, hemos intentado solventar ciertos problemas con lo de aparcar coches un poquito más adelante los que son más bajitos, un poquito más atrás los que son más altos, para que no haya problemas de que la gente vea bien la pantalla y tal. La verdad que la gente ha respondido súper bien. Y había gente que ya la conocías de un día para otro, de una semana para otro, familias que venían cuando poníamos la sesión infantil o familiar. Y era bonito, ¿no? Era como de una familia de, bueno, ya no necesitas que te explique todo, ¿no? Ya sabes dónde están los servicios y ya como en casa. Les ha gustado mucho el autocine y la verdad que no ponía ningún problema si teníamos que cambiarlos de sitio o cualquier cosa. Luego tenemos también una zona de hamacas ahí adelante que es muy atractiva porque puedes ver el cine desde las hamacas tumbado tranquilamente como si estuvieses en el sofá de tu casa. Y la verdad que la gente que lo ha probado, todo el mundo dice que es muy cómodo, que se está genial y la verdad que ha gustado bastante. En el teléfono del autocine, además de recibir los pedidos sobre los menús, también recibíamos muchísimos comentarios sobre cómo se estaba
desarrollando el festivo, y desde el primer día hemos recibido muchísimas alabanzas de la comodidad, de la seguridad del festival, del trato por parte de la gente, de lo fácil que era orientarse debido a tantos trabajadores. También pasa igual con la parte técnica, ¿no? De la gente que nos traía los trailers, los camiones, que veían lo que habíamos montado y que venían luego también y veían cómo funcionaba y decían, bueno, que nosotros nos dedicamos a llevar este material por distintos autocines y este nivel no está, este nivel de cuidado sobre todo de los detalles, de que todo está muy pensado, muy mimado, para que sea la mejor calidad y también luego hay un trato muy cercano, que sea un trato muy humano y que eso te lo diga gente profesional que está trabajando, ¿no?, con estas maquinarias. Pues igual decíamos, qué bien, ¿no?, haber logrado este resultado. Este año hemos utilizado también mucho las redes sociales, hemos utilizado sobre todo Instagram y Facebook, en el que habremos llegado a lo largo de todo el mes y una semana de autocine a unas 95.000 personas. Desde el principio ha tenido muchísima acogida y nos hemos quedado muy contentos de la respuesta que hemos recibido. También los directores de los cortometrajes han estado dentro de nuestras redes sociales hablando sobre sus proyecciones. Justo antes de que Madrid lo confinaran, vino espectadores, pero también vino un director. Y fue muy agradable, fue muy gratificante, porque era la primera vez que este director podía ver su trabajo en pantalla grande, y tan grande además, ¿no? No se había presentado todavía en pantalla, lo había mandado a un montón de festivales, había viajado mucho el corto, pero no había podido ir porque había restricciones, porque no se podía hacer, proyectar en eso, en formato grande. Y aquí, antes de confinar en Madrid, justo lo pusimos, así que vino, y su familia era de Murcia, vino toda la familia, porque era la primera vez que lo veían así. Bueno, fue preciosa esa noche, ¿no? Y salió encantado de la calidad, ¿no?, de ver su corto, por fin su obra ahí. Así que el resultado es muy satisfactorio, ha sido arriesgado, ha habido momentos de decir no podemos seguir para adelante. Todo el equipo ha estado echando mucha imaginación, mucho esfuerzo, adaptándonos a cada medida, a cada norma, a cada día diferente, pues como la situación que es ahora, ¿no?, que el presente dura muy poquito porque mañana ya no sabes lo que va a ocurrir y hay que adaptarse. Y en un evento tan grande, donde además tienes que hacerte responsable, ¿no?, de que el público esté no solamente a gusto, sino que también que esté cuidado y protegido, pues eso era a veces difícil, era a veces agobiante, pero muy satisfechos de que lo hayamos podido hacer. Y lo que nos dicen, ¿al año que viene habrá más? Pues ya veremos. Bueno, pues para nosotros es una gran satisfacción el sentir que hemos puesto mucho mimo, mucho esmero y que finalmente hemos conseguido, pues, que la experiencia del festivo en autocine haya sido tan satisfactoria para todos aquellos que han venido a disfrutarla. Este es el eje del que parte absolutamente todo. Sin un eje no puede haber un autocine. Y esto lo podemos comprobar así. Enfoca, majo. 2050. 2050 aquí estaba el autocine. Mira, aquí empezaba la GDG de todo, la GDG. Cocina, con la techa y toda la comandancia esa que había, el Isabel, la Paulina, todos, la Ceci, etcétera. etc. Allí los servicios con la ama y demás, así, y todo. Y el Fernando y el Luis. Allí la oficina con el Masterchef y todo lo que había dentro, que sí, el Rob, el Roberto y el Ronnie y todos esos. La pantalla, arte fondo. Allá de fondo, la pantalla. Y entre los coches pues estaban el Jesús también. ¿Quién más estaban? Mágicos, ¿quiénes más estaban? A ver, el Jesús. Estaba el Ro también. Estaba el Ro. El Víctor, estaba el Diego, la Bea, y todos esos. La Bea. No he vuelto a ver un autocine ya nunca. Mira estos. Mira estos. La taquilla. Que todavía guardan esto, que era lo más importante del 2050. Esto. Una reliquia del 2020. 30 años después, aquí estamos, todavía en el ferial, recordando, chicos. ¡Hala! Besos. ¡Hala! Adiós.